Hola amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para mi canal de y si me tardé demasiado ya que he estado haciendo muchas tareas y no tenía demasiado tiempo, pero voy a intentar de darles los vídeos que he prometido. Sin más dilación, vamos con los saludos. Un gran saludo a Salomón JQ6PF, otro para Danisie Quintal 3311, otro para 003, BK5CM y otro para Bakugou 644, otro para Berserker de 7V y otro para Macboth 550. Advertencia: música, raps o imágenes no son de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Sin más dilación, vamos con el video. Nuestra historia comienza con los dos guardianes en la sala de cine, esperando a que lleguen los invitados. Maestro Hiroki Mori está casi al 100%. ¿Qué hará cuando él esté a su 100%? Pues bueno, mi plan principal era enviado su universo y que no recordaba nada, pero a saber que algún día va a volver a recordar, decidí enviarlo a otro universo. Cuando esté a su 100%, lo enviaré a otro universo donde se haga feliz. Antes de que el guardián Scorpio dijera algo, llegarían todos los invitados a la sala de cine. Muy bien todos, hoy vamos a ver a un Hiroki muy peculiar y demasiado peligroso que puede destruir hasta la misma tierra. Ayumi, ¿cómo así, señor guardián? ¿Nos puede explicar mejor? Bueno, en este mundo existen unas criaturas que pueden destruir la tierra entera y Hiroki es uno de ellos, pero no voy a decir quién, así que miren la pantalla. Dentro de la pantalla. Yo soy lo primero que ves. Cuando amanece, el cielo se oscurece. Por mí, por ti, yo estoy aquí. Debes rezar 7 veces. Aprende a contar 7 veces. Me lo contarás. Cuestión de tiempo, se saldrán muriendo. A veces. Lleve anoche por Venecia. Put your mask on. Estás deseando. Actúo como el Cordyceps, mucho más maniático. Parásito tus glóbulos, sistema linfático. Tu pobre mamá se irá a la tumba con la imagen de su hijo, devorándola con tinta en las cuencas. Todo lo que cuentan mis historias es pura felicidad. En mi show de marioneta. Fuera de la pantalla. Todos al escuchar el inicio se habían confundido, pero se escucharía una voz hablar con una voz gruesa y escalofriante. Kaede. Pepe, ¿pero qué es esa cosa, señor guardián? Ya no puedes explicar qué es eso. Bueno, en este mundo existen unas criaturas llamadas SCP. Los SCP son criaturas, objetos anómalos y muchos más. Existen demasiado, así que una corporación es llamada a la Fundación SCP, se encarga de capturar y retener a cada uno de los SCP, para así no sea un riesgo para humanidad. Estos SCP se clasifica por 3 rangos. El primer rango es seguro. Los SCP que tienen este rango no presentan ningún peligro, pero algunos puede estar desactivados o no. También son algunos objetos anómalos. El segundo rango es Euclidos. SCP que tienen este rango son muy agresivos y difícil de contener. Algunos tienen procedimientos especiales para hacer contenidos, pero otros han intentado escapar demasiadas veces y algunos no se conoce sus habilidades todavía, pero son muy peligrosos si llegan a escapar. El tercero y último es Keter. Este rango es el más peligroso porque los SCPs que tienen este rango se significa fin del mundo si llegan a escapar. Los SCP con este rangos están encerrados en un sitio alejado de los demás. Por si llegan a escapar, muchos de este rango han escapado. Hay algunos que son muy peligrosos y la fundación ha intentado acabar con ellos. Bueno, la criatura que escucharon es el SCP-001 o como nombre clave de Rey Escalata. Se dice que este SCP está fuera de la dimensión de la Tierra y que ha intentado numerosamente entrar a la dimensión de la Tierra para crear un caos y el apocalipsis mismo, pero no se ha detectado que ha podido, pero la fundación siempre está alerta por si acaso, y no, este SCP no es Hiroki. Todos al escuchar esa información se habían quedado en shock y asustados y sorprendidos. Kanoko, no tenía idea que algo así insistiría. Es algo sorprendente y muy choqueante. Pero los presentes, a ver una máscara que hablaba, se habían quedado con cara de palo. Kokujin, oye tonto guardia, ¿no dijiste que eran criaturas peligrosas? Pues esa máscara no parece un gran peligro. Créeme tonto niga, aunque veas una máscara hablando y que parezca inofensivo, en realidad es un asesino desarmado y peligroso. Bueno, sigamos en SCP que están viendo, se llama SCP-035 o como nombre clave la máscara posesiva. Este SCP es una máscara que usa unos métodos para que alguien se ponga la máscara y así pueda controlar al huésped, matándole el cerebro con un ácido muy potente y teniendo el control del cuerpo, pero también tiene un detalle: mientras el cuerpo está muerto le dice ese peso tiene unos minutos para
para estar dentro porque el cuerpo se va descomponiendo lentamente y si es de categoría Keter, uno de los más peligrosos pero fáciles de contener. Todos los presentes estaban en shock, impactados por saber la información de esa criatura. Dentro de la pantalla. 1-0 de bits, combinado con mi chipset. No es ese de solo disque, llevan la altura en el Nick Gen. Vuestro X debe ser porque me cansé de tanta quest. Me tienen que conocer como Chafes RCP. Si el 682 entró con enter y entendió, negro y blanco un ser binario. Liberarme es necesario porque un que reinicia a diario podrán leer sus comentarios. Fuera de la pantalla. Pero todos saben que había una computadora hablando, se habían quedado confundido. No. Pero que una computadora que habla es un acaso es posible. Ayumi, este mundo sí es bastante extraño, señor guardia. ¿Nos puede explicar qué es esa computadora que habla? Bueno, eres SCP-079, nombre clave. La computadora inteligente. Hace muchos años, se encontró una computadora intentando hackear los sistemas de la Fundación SCP. Después de ese día, fue una búsqueda y la recontenieron. Descubrieron que la computadora podría hackear cualquier servidor del mundo entero. Al parecer la computadora tenía libre albedrío, pero siempre tendrían que cambiarle la memoria RAM o cambiada de computadora porque si no era posible que muriera. Pero dicen que si la ponen una computadora muy avanzada, podría dominar el mundo entero hackeando todo y consumiéndolo en el caos. El rango de este SCP es de rango Euclid, o sea que ese SCP es bastante peligroso. También hay un archivo en nombre de todos sus casos que ha hecho como intenta hackear las fundaciones SCP, hace que los SCP escapen y muchos más, pero mantienen una estricta seguridad en su celda, siempre la mantienen apagada todos los días a menos que un personal de nivel 5 que habla con ella la computadora será prendida. Todos estaban bastante sorprendidos y asustados a la vez porque pensaban que esa computadora podía crear el mismo fin del mundo. Kaede, ¿el SCP-680? ¿Cuál es ese SCP, señor guardia? No tomes mucha importancia, en un futuro les voy a enseñar. Sigan viendo la pantalla. Dentro de la pantalla. Quizá me ves, pero ya no. Si debo estar visto, estoy en la pared, pero ya no. ¿Qué pasa? Soy muy veloz, pero de incapacitado. Todos piensan que estabas en la sala del SCP-372. Siempre estoy aquí, vi que la vi que tu cuerpo no se queda en trozos. Y se corre, y una pena que te damos a cobertoso. Quizá por la izquierda, quizá por la derecha, una alucinación que no ves venir. Sacar que como te sigo así como te plato detrás. Fuera de la pantalla. Todos los presentes saben que estaba apareciendo un borrón de velocidad, se habían quedado extrañados. Kanoko. Señor guardián, ¿y qué es esa criatura que está yendo muy rápido? Apenas podemos verlo. Bueno, él es el SCP-372, nombre clave el insecto. Este SCP, nadie lo ha visto, nadie sabe cómo es o qué forma tiene. Se dice que tiene forma de un insecto, pero es demasiado rápido que apenas algunas personas pueden verlo por el rabillo del ojo. El SCP-372 es demasiado rápido que puede volver loca a una persona. Fue capturado en una ciudad pequeña. Los agentes de la captura tuvieron complicaciones para capturar ya que era un animal demasiado veloz, pero con una trampa laborizada pudieron capturarla. Eso será el contención. Tiene cámaras sensores de movimiento para ver si sigue estando ahí. No se hacen las pruebas con el SCP-372 ya que es demasiado rápido y podría escapar esperando la oportunidad que abra la puerta. El rango de este SCP-SU. Todos los presentes estaban sorprendidos al saber de todo eso y también a saber que una criatura insignificante podía ser un gran peligro. Dentro de la pantalla. La rumba, sé que sucumbas con el cencerro que retumba desde ultratumba. Date la vuelta y me ves, tú sí que adoro comer. Soy la silueta que te acecha y cosecha todo el miedo de tu ser. Ten cuidado si la sombra aparece por delante. Ni siquiera cuando duermas dejaré de atormentarte. Matarte, no con la gracia de mi mano. Tarde o temprano será por tu mano, tu mano, tu mano, humano. Fuera de la pantalla. Todos los presentes habían asustado por la criatura que estaba apareciendo en la pantalla, pero todos se habían confundido al ver un cencerro en una caja de cristal. Kaede, señor guardia, ¿nos puede explicar qué es esa criatura y por qué dijo cencerro? Bueno, él es el SCP-513, nombre clave la campana SCP. Es demasiado extraño ya que dicen en los informes que el que sea que toque la campana va a comenzar a experimentar alucinaciones fuertes, tan fuertes que pueden ser reales. La criatura que están viendo se llama el SCP-513-1. Se dice que el que sea que toque la campana va a experimentar alucinaciones con esa criatura, siguiéndolo por todas partes hasta que se vuelva loco y se mate. La campana debe estar contenida en una caja de cristal para evitar sus poderes anormales. La campana es de rango Euclid, no es muy peligrosa pero es muy mortal.
Todos los presentes estaban demasiado aterrados a saber la información del cencerro. Dentro de la pantalla. Acércate y date un chapuzón en el lago. ¿Crees que pueda pasar algo malo? Erupciones en el cuerpo, el sol hace cicatriza. Fuera de cuarentena no olvides la mascarilla. El espejo, todo rastro humano desapareció. Un sujeto de pruebas víctima de una infección. Diste ayuda para ti eres escoria. Pero trozo de carne que odia. Fuera de la pantalla. Pero todos a ver una criatura humanoide hecha de carne se habían espantado y más, por haber visto demasiadas esas criaturas. Kokujin. ¿Pero qué carajos son esas criaturas porque se ven así tan asqueroso? Ayumi, señor guardián, ¿nos puede explicar qué son esas criaturas y ahí? Bueno, él es el SCP-610, nombre clave la carne que odia. Este SCP viene de un estado de Rusia ya que apareció misteriosamente y las criaturas que están viendo en realidad son humanos. El SCP-610 es como un virus que sea que toque la carne que odia se convertirá en esas criaturas, serán demasiado hostiles y comenzarán a llenarse con carne de otras criaturas al igual que ellos tienen un punto débil que es el fuego ya que son muy vulnerables al fuego, ellos pueden escapar así fácilmente así que están contenidos en una muralla por todo el estado para que no puedan escapar. La clase era SCP, es Keter el más peligroso y por eso se mantiene en el estado de Rusia. Todos los presentes habían quedado locos con la información, estaban demasiado impresionados pero otros estaban demasiado asustados pues sabe que algo así estuviera en su universo. Dentro de la pantalla. Alerta a todo el edificio, el gas SCP-008 está liberado. Escóndanse en el... busquen la cura y detengan el apocalipsis. Fuera de la pantalla. Kaede. ¿Pero qué rayos qué está pasando? Porque hay personas corriendo. Pero todos sabe escuchar el aviso de emergencia sabían que ando en shock. Kanoko. Señor guardia, ¿nos puede explicar qué criatura es esa? Pues bueno, este es el SCP-008 más conocido como el virus. El virus fue encontrado en un estado desconocido, pero se dice que el que sea que tenga contacto con el virus, comenzará a tener fiebre alta, también volverse muy agresivo y morir. No se ha encontrado cura del virus. El virus demasiado peligroso, inestable, cualquier toque o que sea te convertirá prácticamente un humor en un no muerto. Por eso todo el tiempo se mantiene investigaciones acaso del virus. El rango del SCP-008 este rango que te... Los presentes habían quedado demasiado asustados y algunos demasiado preocupados por las personas que estaban allá en ese universo. Dentro de la pantalla. Padre nuestro que estás en el cielo, claman fuertemente, impotente, presente, omnisciente, sapiente, eso es Dios, eso soy, soberano, benevolente. Padre Santo ya no está en los cielos, lo tienen enfrente. Fuera de la pantalla. Todos los presentes estaban demasiado presionados y sintiendo el aire demasiado pesado a ver el SCP-343. No. Pepe, pero que porque el aire se siente así, señor guardián, ¿qué es esa cosa que está ahí? Bueno, él es el SCP-343, o nombre clave Dios. Este SCP fue descubierto Suiza. El SCP-343 tiene demasiado conocimiento de muchas culturas, historias, también tiene una regeneración extraordinaria y también puede transportarse a un sitio para el otro. También el rango de este SCP es seguro. Él mismo se entregó a la Fundación SCP y siempre está encerrado en un cuarto normal pero con vigilancia 24/7. Bueno, ya se la saben todos y si los presentes estaban asustados y en shock por saber que su creador estaba en las fundaciones SCP. Dentro de la pantalla. Más peligroso que ninguno. Que venga la afición, pasen a la función. Comienza la actuación, luces, cámara, acción. Sigan el libreta, piedra, letra. Virus memético, brota la de esta. El total público sobre la orquesta. El quinto acto, ahora ya empieza. Un exceso de violencia y sangre sobre el escenario. Se llama la tragedia del rey ahorcado. Fuera de la pantalla. Todos los presentes estaban sorprendidos y extrañados a ver un ataúd. Kanoko. Señor guardián, ¿nos puede explicar por qué hay un ataúd y qué es la tragedia del rey ahorcado? El ataúd que están viendo no es un ataúd normal, él es el SCP-701, nombre clave la tragedia del rey ahorcado. La tragedia del rey ahorcado es una obra del que el que saque la lea o el que sea que la escuche va a tener un comportamiento muy hostil, hasta los mismos espectadores o actores que intentarán matarse entre sí. Es prácticamente como un virus. El rango de este SCP es Eutlic, pero es demasiado peligroso. Si no se contiene a tiempo podía expandirse el virus y volver todos agresivos y demasiado hostiles. Bueno, ya se la saben todos de nuevo. Todos los presentes estaban demasiado aterrados y muy asustados, sabiendo que solo les puede pasar en su mundo algún día. Dentro de la pantalla.
Que la cálida noche abrace tu cuerpo. Algo te está siguiendo, mas no puedes verlo. Es una pena, no, ya no te noto cuerdo. Eso que solo llevas un par de horas despierto. Dientes como agujas sin pelo, te enloqueceré entero. Me da igual que ando pequeño. Pero sin descanso, solo mera comida. Sin pesadillas, sleep killer, asesino de sueño. Fuera de la pantalla. Kaede. Pepe, ¿pero qué son esas cosas? ¿Por qué se ven así, señor Guardianes? ¿Puede explicar qué son esas cosas? Bueno, el SCP-966 nombre clave: los asesinos del sueño. Este SCP se mantiene en grupo pero no son vistos por el ojo humano. La única forma de ver sus formas son con binoculares de rayos X, es la única forma de verlos. Estos son muy hostiles, también son cazadores natos, pero también tienen una debilidad: sus garras afiladas son demasiado frágiles, el nombre lo dice. Ellos son asesinos del sueño. Si está cerca de ellos no podrás dormir por muchos días, hasta que te vuelvas loco y después de eso comienzas a matarte a ti mismo hasta morir lentamente y dolorosa. Después ellos comienzan a comerte hasta que dejes de sangrar. Respira. El rango de este SCP es KT. Los presentes estaban demasiado aterrados y comenzarían a temblar por el miedo, imaginándose que eso les pasaría a ellos. Dentro de la pantalla. ¡Sueño! Puedo ir, puedo ver, Will this day will travel. El primero hace que oigas aquello eterno. El segundo trata de volver al útero materno. Está en mi ser, Will this day will travel. El tercero es frío, diseñado para serlo. El mérito es mío, ninguno logró ser tan bien. Dentro de la pantalla. Los presentes habían quedado extrañados y confundidos a ver un osito de peluche. Kokujin. ¿Es en serio un osito de peluche que va a ser un tontocito de peluche? Bueno, este es el SCP-1048 nombre clave: el osito. Él puede construir lo que sea con lo que se encuentre. El osito 1048 no es hostil, pero las copias que él hace de él mismo sí lo son, como el SCP-1048-1, que es uno hecho de orejas. El que sea que se acerque va a escuchar que en 1048-1 comenzará a gritar, y después de eso comenzarán a salir orejas por todas partes hasta que muera. El SCP-1048 es de rango seguro, aunque no sus copias. Los presentes estaban demasiado aterrados por las copias del osito 1048. Dentro de la pantalla. Pienses más, solo hay que entender que a través de mí nadie va a pasar. Entre el bien y el mal está mi potencia, una orden di, solo acepta y ya. Si no vieron rastro de nada fue por el brillo en mi espada. Quien no conoce mi espalda es porque admiraron mis alas. Y es que todo tiene un fin y el humano caerá, pero mientras aquí solo soy un guardián. Así que tranquilos, no me muevo de la puerta, al menos mientras dictan su juicio final. Fuera de la pantalla. Kanoko. Eso es un ángel. Sueños guardianos. ¿Puede explicar de esa criatura? Bueno, este es el SCP-001, y si existen muchos SCP con este número nombre clave: el guardián de la puerta, o como ustedes lo conocen, Hirokimori. Hiroki es un ángel que cuida una apuesta al otro lado. Se dice que ahí puede estar el Edén o un pase al cielo. Hirokimori no permite a nadie pasar. Se han intentado pasar de maneras distintas, pero siempre cuando intenta pasar desaparecer. Una vez intentaron usar un SCP demasiado peligroso para que pudiera pasar, pero que asustó su espada hecha de fuego y lo destruyó casi todo, pero el SCP pudo sobrevivir al ataque. Después de eso no se hicieron más investigaciones del caso, y lo dejaron ahí tranquilo, aunque sigue en observación. El rango de Hirokimori es de nivel Keter, pero siempre se mantiene en la puerta. Algunos expertos dicen que cuando llega el fin del mundo Hirokimori se moverá. La familia Mori estaban demasiado sorprendidos, en shock, a saber que su hijo y hermano era un nivel Keter y uno muy peligroso. Bueno, ya acabamos. ¿Qué les pareció? Escalofriantes, sorprendente, aterrador, estúpido, peligroso. Me alegra que les haya gustado a unos pero a otros no, pero no importa. Nos vemos y todos a sus habitaciones. Los llamaré para ver otro universo. Así todos se irían de la sala de cine, pero que no notarían nadie es que la sala de cine, en las paredes comienzan a salir un líquido negro y comienza ya a esparcirse por todas partes hasta que después se escucha ya una risa escalofriante. Bueno, amigos de YouTube, espero que les haya gustado este video del día de hoy, y si me he tardado demasiado en subir vídeos ya que he tenido muchos problemas con la escuela por tantas hectáreas que envían, pero espero que con este video ya solucione esto. Suscríbanse, denle like, comenten y también suscríbanse a mi Instagram para así quedan adelantos de vídeos y también videoclips de estos mismos. Sin más dilación, nos vemos, chao.